Muy buenas tardes a todos y todas. Pues mi tema de exposición es un poco, es menos común para los científicos que estudian las migraciones. ¿Por qué? Porque voy a analizar este proceso que se da, este proceso de migraciones desde Rusia y Ucrania a través de una mirada de un traductor, perito traductor. Es una categoría legal que le otorga a alguna persona que cuenta con algunas habilidades lingüísticas para intervenir en el proceso de las migraciones cuando se requiere una traducción especial, una traducción certificada. Entonces voy a hablar solamente rápido porque el tiempo no me permite hablar de todo, entonces voy a decirles todo lo que cabe en 20 minutos. Pues la presente propuesta surge a partir de la interacción con individuos provenientes de países del ex bloque soviético y de sus solicitudes de servicios profesionales en el área de la traducción e interpretación pericial. En este sentido, la investigación que de esta experiencia se genera se sustenta en diversos datos obtenidos de fuentes primarias relacionados a los siguientes aspectos: perfil de los migrantes, y miembros de las comunidades ucraniana y rusa que están en México. También tendencias recientes de migración en términos de sexo, edad, ocupación, etc. Y algunos otros datos. Así, los datos que se analizan en este espacio son obtenidos a través de quehacer profesional, como les he mencionado, de perito traductor oficial de los idiomas ucraniano y ruso, un título conocido en algunos países de América Latina como traductor jurado o traductor público, por ejemplo, como en el caso de Argentina. Nombramiento respaldado por una cédula profesional otorgada por uno de los poderes judiciales de la República, de 34 poderes judiciales de la República Mexicana. Y pues voy a omitir la parte metodológica, tanto el marco teórico. Se establece un margen de análisis para aquellos casos que fueron específicamente atendidos durante un lapso temporal en el año 2015 y 2016. Datos, hablando de nacionalidad y género, en una conferencia impartida en el Colegio de la Frontera Norte, la doctora Dolutska, que llegó a la conferencia, declaró que la Unión Soviética era una tremenda licuadora migratoria, donde una persona con madre de una etnia pequeña, es una cita, y padre ucraniano podría acabar en las montañas de Altai, en la frontera con China. Es lo que nos dice la doctora Dolutska. Ejemplos como este se pueden encontrar de forma numerosa en la práctica pericial analizada, como en mi caso. Por ejemplo, se puede observar que como consecuencia de la caída de la URSS, y esto sí atestigua en la praxis que en la actualidad muchas personas cuentan con pasaportes rusos, aunque étnicamente no forman parte de esa nacionalidad. Es más, se dan casos más complejos de personas nacidas en la República Soviética de Bielorrusia, por ejemplo, que se naturalizaron en México después de formar familia y vivir en Ucrania. Es uno de los ejemplos.
Es evidente que la política asimiladora soviética, así como las trayectorias de vida personal, presentan casos bastante difíciles de catalogar. Para el presente estudio, pues las categorías o clasificaciones de las personas oscilan entre lo oficial, lo étnico o el origen de nacimiento. El desarrollo de este estudio permitió categorizar a la población estudiada dentro de parámetros de nacionalidad y género a partir del total del número de solicitudes, como se muestra en el siguiente gráfico. Entonces podemos ver la nacionalidad de las personas que envían las solicitudes para su traducción pericial. Pues el número de hombres de procedencia ucraniana supera por muy poco la mitad de sus compatriotas mujeres, mientras que los varones de origen ruso constituyen solo una tercera parte de las mujeres con el mismo origen. Otra vez, la doctora Dolutskaya señala que desde el año 2000 el fenómeno de migración femenina ha crecido caracterizado por el interés de contraer matrimonio en México. Detrás de los datos que nos muestra el presente gráfico, desarrollado a partir de los datos de las solicitudes, aparece un reflejo de esta tendencia. Si se compara con el número total de la población extranjera en México, sí podemos decir que estamos hablando de una población muy pequeña. Sin embargo, este tipo de análisis cobra la importancia en el sentido de que a partir de esto se pueden rescatar las tendencias importantes de cómo las poblaciones analizadas se insertan en la dinámica del país receptor. Y a partir de los documentos con información personal fue posible elaborar un gráfico donde se muestran las agrupaciones de edad de al menos 5 años de diferencia una de otra, explicadas por nacionalidad y género. Aquí es este gráfico. Ahora, según los datos provenientes de los documentos peritados durante los 2 años señalados, la mayoría de los migrantes son menores de los 42 años de edad, es decir, una población que se puede categorizar como en edad joven y productiva. Como señalan algunos estudios, si estamos hablando de una población de menos 45 años, entonces estamos hablando de una inserción laboral en la sociedad receptora. Además, con la información obtenida se corrobora que 3 de 4 personas de ambas nacionalidades y géneros nacidas en el periodo entre 1950 y 69, por ejemplo, es decir, mayores de 45 años de edad, se encuentran empleados en México. Es la información que yo obtuve a través de los diálogos o entrevistas con estas personas. Es destacable también la presencia de menores de 20 años, lo que resulta, es una cita fundamental, considerar al momento de diseñar planes de incorporación, ya que se trata principalmente de menores en edad escolar. Y según algunos estudios, sí podemos observar, por ejemplo, algunos problemas en las escuelas mexicanas cuando hay discriminación por el color de piel, por ejemplo. Bueno, hablando de los documentos solicitados para traducir, el siguiente gráfico representa toda la variedad de la documentación a traducirse al español o, en casos menos frecuentes, al ruso o ucraniano. Ahora les voy a explicar. La dinámica justifica que ambos grupos tienden a requerir casi el mismo tipo de documentos. Por ejemplo, estamos hablando de actas de nacimiento ucranianas, rusas o soviéticas. Actas de nacimiento mexicanas
es cuando los niños nacen de los matrimonios mixtos. Estamos hablando de los documentos que comprueban la educación superior y más, es decir, universitaria, de posgrado, perdón, educación media superior, algunos diplomados, cursos, talleres, oficios, actas de matrimonio rusas, ucranianas, actas de matrimonio mexicanas, cartas de no antecedentes penales, luego actas de divorcio expedidas en Ucrania, expedidas en Rusia y otros documentos. Bueno, hablando de las actas de nacimiento, es interesante observar que los documentos más requeridos son los referentes a la identidad personal legal, las actas de nacimiento, las cuales se dividen en las expedidas en los tiempos de la URSS, en Ucrania y Rusia. Bueno, los documentos correspondientes a la educación y capacitación, en cuanto a ellos, el proceso permisivo de la emigración desde la Unión Soviética da paso a la salida de migrantes profesionales de varias áreas, tales como los músicos, artistas, especialistas en ciencias exactas y naturales, según la doctora Dolutzka. Esto se refleja entre los documentos que justifican la educación universitaria, pues se pueden encontrar desde diplomas de licenciatura o especialidades hasta de maestría. Según los documentos solicitados para ser traducidos pericialmente, algunos de los solicitantes rusos tienen especializaciones en turismo, matemáticas aplicadas, programación, derecho, lingüística aplicada, como la traducción, por ejemplo. Los ucranianos cuentan con perfiles de ingenieros, economistas internacionalistas, especialistas en filología inglesa y francesa, traductores, especialistas en finanzas, etc. Voy a saltar una parte. Actas de matrimonio. En el caso de actas de matrimonio de las mujeres ucranianas, salta a la vista que 3 de ellas son de matrimonios con mexicanos contraídos en el territorio ucraniano, no en México. Uno de los mexicanos es naturalizado de origen rusa, por ejemplo. Por otro lado, se destaca un matrimonio entre una rusa y un mexicano de origen bielorruso, proveniente de Ucrania, contraído bajo las leyes ucranianas. Hay personas que parecen responder a una modalidad migratoria, que es el traslado del grupo familiar en su conjunto, 2 cónyuges con sus hijos. Entre los de origen ucraniano se registraron 7 grupos familiares, 4 unidades que cuentan con 2 cónyuges y 3 familias incompletas, compuestas cada una de una madre y un hijo varón. En el caso de los rusos se observaron 6 grupos familiares, 4 compuestos por 2 parejas de casados y 2 por una madre con un menor de edad. En las parejas que contrajeron matrimonio en su país de procedencia, de ambas nacionalidades se presentan también los casos cuando sus hijos nacen en el territorio mexicano. En el caso de nuevo casamiento, es que aquí no aparece el número de la diapositiva. En el caso de nuevo casamiento, para que los hijos menores de edad puedan salir del país de origen con su madre, se solicitan las autorizaciones del excónyuge o, como en el caso de una ucraniana, del juicio sobre privación de los derechos paternales debido a desconocimiento del paradero del exmarido, sobre todo en la zona del conflicto entre Ucrania y Rusia. Propósitos de la traducción. Son las actas de nacimiento soviéticas, ucranianas y rusas, y propósitos de la traducción declarados, es decir, de los que se sabe para cuáles fines se hacen las traducciones.
A pesar de que hay poca gente que viene a estudiar, por lo menos los niños que acompañan a sus padres sí necesitan seguir avanzando en sus estudios en México, y es por ello que requieren revalidar sus grados alcanzados en el país del origen ante las autoridades mexicanas. Para ser presentados en los lugares de empleo, se solicita la traducción de los diplomas de educación superior. Esto no solo en la búsqueda de trabajo, sino también van dirigidas a los departamentos de recursos humanos, puesto que según algunos diálogos con las personas, porque buscan el aumento en el trabajo. Entonces el diploma de posgrado, por ejemplo, puede aumentar el nivel de salario de cierta persona. Los diplomas también se traducen para solicitar una visa de empleo. Es decir, cuando una persona está en Ucrania, solicita la traducción de su diploma para presentar esta traducción ante las autoridades ante el consulado mexicano en Ucrania, por ejemplo. Aspecto geográfico de migración. Hablando del lugar de origen, en orden descendientes se describen a través del número de personas en paréntesis. Por ejemplo, de Moscú, hablando de las mujeres, de Moscú vienen 4 personas que solicitaron las traducciones. San Petersburgo, 3. Provincia de Perm, Permskaya Oblast, Permsky Krai, 3. Provincia de Belgorod, 2. Chelyabinsk, 2. Novosibirsk, 2. Orenburg, provincia de Kurgan, Ijevsk, Ryazán, Krasnoyarsk, provincia de Moscú, provincia de Voronezh, Briansk, etcétera, etcétera. Entonces están presentes muchas regiones del país. En cuanto a los hombres rusos, 4 vienen de San Petersburgo, 2 de Moscú, 2 de Perm, 1 en cada caso de la provincia de Sverdlovsk, Perm, Kirov, etc. La distribución de los lugares de origen en el caso de los ucranianos, bueno, también es diversa. De Kiev, de la capital, vienen 6 personas que solicitaron la traducción. Provincia de Donetsk Oblast, de Donetsk, 3. Provincia de Zaporizhia Oblast, 2. Provincia de Luhansk, 2. Provincia de Zhytomyr, 2. Kharkiv, 1. Provincia de Cherkasska, 1. Y cada uno de las siguientes provincias: Lvivska, Kirovogradska, Luhansk, Poltavska, Sebastopol, Crimea, provincia de Kievska, Gerson, Sumy, Chernivtsi, y etcétera, etcétera. Entonces son muy diversos los lugares de procedencia. Los inmigrantes provienen de diferentes ciudades y entidades administrativas de Ucrania y Rusia, y por esta razón no se observa ningún patrón de migración masiva desde alguna región en específico. Y ahora les presento un gráfico a dónde se dirigen, de dónde vienen las traducciones principalmente. Muchas gracias. Pues bueno, rápidamente, casi la mitad de la gente, bueno, 1/4 parte de la gente solicita sus traducciones desde la Ciudad de México y del estado de Quintana Roo. Y hay presencia, bueno, podemos decir que hay presencia de los rusos y los ucranianos en toda la república, pues en la capital, el estado de Quintana Roo, Baja California Sur, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Baja California Norte y otros estados donde no sabemos cuántas, no sabemos a dónde viven las personas. Bueno, y hablando de las dificultades, tanto para el perito traductor como para las personas que solicitan estas traducciones,
Tanto los ucranianos como los rusos tienen un patronímico, el cual es parte de la identidad personal, no solo legal, sino también culturalmente. El problema es que en el contexto mexicano se presenta una confusión. Este elemento sí aparece en el acta de nacimiento, sí, pero no se menciona, al menos en el caso de, al menos en las letras latinas, en el pasaporte internacional. Nosotros todos tenemos dos pasaportes, uno interno y uno internacional. Pues en el caso ucraniano no aparece el patronímico. En el caso del pasaporte ruso sí aparece, pero en cirílico, ¿sí? Y no aparece. Para evitar este tipo de incomodidades se decidió poner notas de perito traductor como esta. Sobre el uso de patronímico, explicando que el conjunto de nombre y apellido con este elemento indica a la misma persona de igual manera cuando no se menciona el mismo. Es uno de los trucos, ¿sí? Tal decisión en la mayoría de los casos resultó muy práctica, ya que con esta explicación por parte de perito, los documentos procedieron con más facilidad. Eso es lo que me está contando la gente. Por ejemplo, hay aclaraciones que una ucraniana hasta pudo conseguir un préstamo en el banco para conseguir un departamento, pero antes se le negaba ese dinero porque decían, no eres tú. Así, de fácil. Y con esta nota sí ya se arregló el asunto. Al mismo tiempo también es cierto que no todas las autoridades toman en cuenta la nota pericial, esta nota. En algunos casos los órganos de gobierno local o central piden un certificado expedido por la embajada. Las otras equivocaciones están ligadas al desconocimiento, bueno, las equivocaciones por parte de los solicitantes, por el desconocimiento de las funciones de un perito. Por ejemplo, son unos ejemplos nada más. Algunos piden certificaciones a través notas del perito traductor, especificaciones que solo le corresponde hacer al registro civil o a la embajada, que yo no puedo hacer. A mí me gustaría ayudarles, pero no puedo, porque el marco legal no me permite, o no me corresponde. No todos saben que las traducciones peritadas al español no necesitan ser selladas en la embajada de su país de origen para ser utilizadas en México. Algunos preguntan, ¿tengo que poner el sello de la embajada? No, pues en México el sello del perito traductor, ya con el sello se puede usar el documento en cualquier órgano, en cualquier institución. Quizá aplicando la lógica del proceso de la legalización de las traducciones en su país de origen y desconociendo las leyes y prácticas mexicanas, algunos piensan que la traducción pericial debe ser notariada, posteriormente para poder usarla en México y otra vez notariada. Muchos migrantes traen las actas de nacimiento emitidas en la época de la URSS, lo que produce dificultades a la hora de hacer inscripciones en el registro civil en México, porque no aparecen las ex repúblicas soviéticas en el registro electrónico de los estados. Bueno, también otra dificultad es que la actitud de las autoridades de diferentes entidades federativas en México hacia las traducciones elaboradas por peritos de distintos estados no siempre es previsible. Es decir, si yo hago alguna traducción para el estado de Tamaulipas, no necesariamente me lo van, o al cliente lo van a aceptar, solo cuando no hay perito traductor en ese estado. Y si hay, pues consideran, van a tomar decisiones. Asimismo, no hay coherencia en la normatividad en torno a la traducción pericial entre las diferentes secretarías o ministerios u otros órganos del gobierno central. Por ejemplo, en algunos de sus lineamientos, la Secretaría de Educación Pública quiere ver la traducción elaborada, una cita por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, prefiere a un perito, un asistente traductor autorizado por el Poder Judicial de cualquier entidad federativa del territorio nacional. La misma Secretaría en su otra normatividad usa el término perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado que corresponda. ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? En muchos otros casos, en los sitios del gobierno central se utiliza un término bastante ambiguo, perito autorizado. Pues, ¿a qué debe toda esta pluralidad del discurso oficial acerca del peritaje por el momento? Esto tenemos que, bueno, nosotros peritos tenemos que adivinar. En algunos casos, hay un caso, bueno, había dos casos bastante raros, que la gente está relacionada con la percepción cultural por los migrantes de los atributos del poder o proceso oficial. Es decir, dado que en México se usa mucho la tinta negra para sellar los documentos, algunos rusos, al recibir los documentos originales, de inmediato expresaron sus inquietudes de que estos no les serían aceptados, solamente debido a que estaban acostumbrados a ver un sello de color azul. Pues me decían, no es el original. ¿Dónde está mi original? No, es original. Bueno, y voy a saltar las conclusiones, están derivadas de mi exposición. Muchas gracias por... No tenemos más tiempo.